Un saludo para todos y todas. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, perteneciente a la firma Es Tu Futuro Abogados. Hoy vengo a contarles cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tanto en el régimen de prima media, o sea, Colpensiones, como en el de ahorro individual, es decir, el administrado por los fondos de pensiones privados. Comencemos. El régimen de prima media con prestación definida es el administrado por Colpensiones. En este régimen, como su nombre lo indica, la prestación es definida, es decir, la misma norma establece cómo se liquida la mesada pensional en Colpensiones. La misma norma establece que nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida. Este promedio de salarios se llama ingreso base de liquidación. Este ingreso base de liquidación, como les indico, sería el de los últimos 10 años o el de toda la vida. Y a este promedio, que se llama ingreso base de liquidación, le aplicamos una tasa de reemplazo, que es el porcentaje que le corresponde de acuerdo al número de semanas que haya cotizado. Por eso se llama con prestación definida, régimen de prima media con prestación definida, porque ya sabemos que se saca el IBL, se promedian los salarios, se obtiene el IBL y a ese IBL se le aplica la tasa de reemplazo, que es el porcentaje. Ahora bien, en este régimen de prima media nos exigen dos requisitos, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres deben acreditar 62 años y 1.300 semanas, 62 años y 1.300 semanas. No es posible, como en los fondos privados, pensionarnos anticipadamente porque tenemos muchas semanas, porque hay personas que nos consultan y nos dicen, tengo 2.000 semanas, pero aún no tengo la edad, me quiero pensionar anticipadamente. No, no es posible. Para pensión anticipada en Colpensiones puede suceder nomás por dos eventos, o porque estoy en estado de discapacidad o porque estoy con un hijo en situación de discapacidad, pero no porque tenga más semanas de las requeridas por la ley. Entonces ya sabemos, para acceder a la pensión, los hombres 62 años y 1.300 semanas, y las mujeres 57 años y 1.300 semanas. Entonces, en el régimen de prima media, ambos debemos acreditar 1.300 semanas. La diferencia está en la edad, hombres 62 y mujeres 57 años. Ahora bien, en el régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos privados de pensiones, es un régimen totalmente distinto y opuesto al régimen de prima media. En este régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado hoy por varios fondos de pensiones, está Colfondos, está Protección, está Porvenir y está Olmutual. Actualmente son esas 4 administradoras. Los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los fondos privados, entonces será, primero, acreditar el capital suficiente para pensionarme. De hecho, en los fondos privados yo puedo pensionarme anticipadamente. Lo que pasa es que debemos tener presente cuál va a ser ese capital. Entonces, en el mismo fondo privado nos van a establecer cuál será ese capital que yo requiero para pensionarme anticipadamente. Cuando tengamos esa inquietud, debemos ir directamente al fondo, ellos nos van a hacer unas simulaciones, unas proyecciones, donde nos van a establecer con la edad que tengo, con los beneficiarios que tengo, si tengo esposa joven, qué edad tiene mi esposa, si tengo hijos pequeños, qué edad tienen mis hijos, o sea, quiénes son mis beneficiarios, ahí se va a determinar si con el capital que tengo es posible acceder o no a una pensión anticipada. Sin embargo, les cuento que para acceder a una pensión normal, con la edad normal, es decir, 62 hombres y 57 mujeres, nos exigen más o menos un capital entre 240 y 260 millones de pesos para un salario mínimo. Es decir, que si queremos una pensión anticipada y superior al mínimo, los capitales son muy, muy altos que nos exigen en los fondos privados. Ahora, si llegamos a la edad de pensionarnos en el fondo privado, 62 hombres y 57 mujeres, y no tenemos el capital suficiente, no tenemos los 250 millones de pesos para pensionarnos por vejez, si contamos con 1.150 semanas, nos reconocen la pensión de vejez a pesar de no tener el capital.
O sea, así no tengamos el capital, nos van a reconocer una garantía de pensión mínima con 1.150 semanas. ¿Cómo que garantía de pensión mínima? Sí. En los fondos privados tenemos un fondo que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima. A ese fondo va un porcentaje de las cotizaciones de todos los afiliados y se conforma ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Cuando una persona llega a la edad, no cuenta con el capital, pero tiene 1.150 semanas, el Ministerio de Hacienda autoriza para que de ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima se tome el capital que falta para completar el capital de esa persona y poderse pensionar. Así que no importa que no tengamos el capital, la pensión será del mínimo con 1.150 semanas y es muy importante, con las mismas garantías que en Colpensiones, es decir, vitalicia, que es una pregunta muy frecuente, porque consideran o es un mito que en los fondos privados las pensiones son temporales o que hasta que se acabe el capital. Eso no es cierto, la pensión también es vitalicia, también nos descuentan para la EPS, también pasa a mis beneficiarios en caso de muerte. Yo me muero, tengo mi esposo o tengo mi esposa y le pasa en pensión de sobrevivientes, le reconocen la pensión de sobrevivientes a estos beneficiarios, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Así que no es cierto que en los fondos privados no reconozcan pensión de sobrevivientes, sí reconocen pensión de sobrevivientes y, como les digo, para quienes cotizan con salarios mínimos o similares, pues no tendrán problema en estar en un fondo privado porque serán las mismas garantías. ¿A quienes les conviene hoy estar en Colpensiones? Quienes tienen pues bastantes semanas y sus salarios con los que cotizan, su ingreso base de cotización es alto, para que al momento de promediar les dé una mesada alta. Mientras que en el fondo privado, como no interesa el promedio de salarios que tengamos, sino el capital acumulado, entonces las pensiones son inferiores al momento de establecer el valor de la mesada. Es por eso que hoy las personas que cuenten con salarios altos es más conveniente estar afiliados al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Entonces, recapitulando, tenemos dos regímenes pensionales: el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados, el régimen de prima media, administrado por Colpensiones. En ambos la pensión es vitalicia, solo que en el régimen de prima media nos podemos pensionar, en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, nos podemos pensionar anticipadamente, si el capital es suficiente para ello, y si no, pues a la edad normal, 57 y 62, nos pensionaremos, bien sea porque tenemos el capital o porque contemos con las 1.150 semanas. Y en el régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, sí nos van a exigir necesariamente siempre las 1.300 semanas. Bueno, entonces los invito para que analicen qué régimen les conviene más, si es más conveniente estar en Colpensiones, porque tenemos salarios altos, porque tenemos bastantes semanas, o si cotizo por el mínimo y no es necesario trasladarme y me puedo quedar en el fondo privado porque tengo las mismas garantías, para que antes de que llegue la fecha límite de traslado, porque la fecha límite de traslado es mujeres antes de cumplir 47 años y hombres antes de cumplir 52 años, tomen la decisión de estar en el régimen de prima media o en el de ahorro individual. Hasta pronto.